A la clase del día de hoy. Voy a empezar a grabar la clase antes de comenzar con la misma. Me dan un segundito, por favor. Listo. Bueno, vamos a empezar con la clase, ¿no? La semana anterior estábamos viendo lo que son colecciones, ¿no? Todo lo que encierra un conjunto de datos independientemente de qué tipo de datos sea. Habíamos visto conceptos y pequeños ejercicios de listas, de conjuntos, de diccionarios. Les había mencionado que sobre todo lo que son las estructuras de diccionarios son muy importantes al momento de analizar los datos, porque generalmente los datos están dados de forma vectorial, de forma matricial, y es más fácil guardar los datos mediante diccionarios. Vimos que los diccionarios son estructuras dinámicas que, a diferencia de los arreglos y las listas, así como los conjuntos, no nos basamos en la posición del elemento para recuperarlo. En los diccionarios nosotros teníamos lo que son las claves y los valores. Si necesitábamos recuperar algún valor, teníamos que hacerlo mencionando la clave, ¿sí? También vimos listas, que es una variante del arreglo. La lista es una estructura dinámica que me permite ingresar n elementos de almacenar. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Python las listas almacenan cualquier tipo de datos. Hay otros lenguajes de programación que la lista almacena únicamente el tipo de dato de la que ha sido declarada. Y también vimos lo que son los conjuntos. Los conjuntos, como su nombre lo dice, me sirve para realizar operaciones en base a conjuntos, unión, intersección, diferencia, entre otros. Fueron los elementos iterables que vimos la semana anterior, ¿sí? Iterables, ¿por qué? Porque hasta cierto punto usted puede cambiar el valor de acuerdo a lo que va realizando en la programación. El día de hoy vamos a ver lo que son funciones. En todo lenguaje de programación existen las funciones. Voy a proceder a presentar la pantalla. Y bueno, la sección que nos toca revisar el día de hoy se trata sobre la división lógica del programa. ¿Cómo dividimos lógicamente el programa? Pues mediante el uso de funciones. Tenemos dos tipos de funciones. Déjenme un momentito. Las funciones con retorno y las funciones sin retorno. ¿En qué se diferencia una de la otra? Como su nombre lo dice, aquellas funciones con retorno me permiten almacenar la respuesta a las instrucciones que nosotros estemos realizando, mientras que las funciones sin retorno es una función que más bien puede cambiar el valor de una determinada variable, pero que no me permite almacenar la respuesta de dicha función. Dependiendo qué acción necesitan realizar, podrían utilizar o una función con o una función sin retorno, dependiendo de la actividad que usted necesite realizar, insisto. Aquí tenemos las funciones de usuario. Deme un segundito, déjenme bajar esto acá. Les decía, las funciones de usuario en Python constituyen unidades lógicas de un programa y tienen un doble objetivo. Primero, dividir y organizar el código en partes más sencillas, y segundo, encapsular el código que se repita a lo largo de un programa para ser reutilizado. Es decir, las funciones en cualquier lenguaje de programación tienen estas dos propiedades, ¿no? Dividir y organizar el código y la reutilización de código. Son dos características muy apreciadas en la programación. Ahora, la funcionalidad y el objetivo de las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación es del mismo. Lo que cambia, al igual que las instrucciones que hemos revisado, es un poco en cuanto a la sintaxis, ¿sí? En lo que es Python, nosotros tenemos la palabrita reservada def, que demarca el uso de una función. Luego de la palabra reservada def, le damos el identificador a la función. Las funciones nos pide el estándar de programación que sean nombradas con verbos infinitivos, ¿sí? Por ejemplo, mostrar, validar, sumar,
restar. Es decir, que me recomiendan como estándar colocarle en verbo infinitivo. Una función puede o no tener parámetros de entrada. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Primero la palabra reservada def, luego el identificador de la función, abro el paréntesis, cierro el paréntesis y dentro de esto nosotros podemos o no colocar parámetros, dependiendo del ámbito de la función, ¿sí? Posteriormente coloco los dos puntos y de los dos puntos hacia abajo corresponde al bloque de instrucciones que usted quiere realizar al invocar la función. Pueden ser una o muchas instrucciones dependiendo de lo que usted quiera representar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una función con y sin retorno? El valor que retorna, es decir, esta palabrita reservada, ¿sí? Si usted encuentra una función que tiene esta palabrita reservada return, me está indicando que el valor resultante de la llamada a la función voy a poderla almacenar en una variable fuera de la función. Es decir, yo almaceno los datos resultantes de la función en una variable totalmente independiente a la función que yo esté utilizando o invocando, ¿sí? Esto es en cuanto a la sintaxis general. En pantalla, ustedes tienen un pequeño ejemplo de lo que es funciones sin y con parámetros. Como les había dicho, dependiendo lo que ustedes quieran mostrar, ustedes pueden utilizar funciones sin parámetros. Usted se da cuenta. Primero tenemos la palabra reservada def, tenemos el nombre de la función y abro y cierro paréntesis. De igual forma que en lenguajes anteriores que seguramente ya vieron, dentro de los paréntesis van los determinados parámetros. Si usted no encuentra parámetros en la función, quiere decir que cuando invoque la función, usted no tiene que enviar parámetros a ella. Simplemente toma los datos de la función y realiza las instrucciones que están dentro de la función. Aquí les decía que tengo un ejemplo de una función sin parámetros y sin retorno. Como usted se da cuenta, aquí no existe la palabra reservada return. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Cuando usted invoca la función, simplemente imprimo un mensaje, ¿sí? Esta es mi función y esta es la forma en cómo yo la invoco. Coloco el nombre de la función, abro, cierro paréntesis. Como no tengo parámetros para enviar a la función, eso es todo. Insisto, eso es una función sin parámetros porque no hay dentro de los paréntesis ningún dato y sin retorno porque no tengo como parte de la función la palabra reservada return. Ahora también tengo lo que son funciones con parámetros sin retorno. Usted puede observar nuevamente la palabra reservada def. Coloco un mensaje a mi función, me dice que el estándar es colocarlo en verbos infinitivos, así que he colocado saludar con mensaje y envío dos parámetros, 1 y 2. Ambos parámetros están delimitados por la coma. Estos parámetros pueden ser, de cualquier tipo de dato. Usted en Python no necesita definir el tipo de dato de los parámetros. Lo que sí necesita es enviar en orden, ¿sí? Tenemos, decía, los dos parámetros y luego lo que hago es declarar una variable de tipo cadena y concateno mensaje 1 con mensaje 2 y procedo a imprimir el mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje completo? Los datos que lleve mensaje y nombre, los parámetros 1 y 2. Aquí yo tengo la función, acá tengo cómo invoco la función. En este caso, estoy declarando una variable de tipo cadena. Yo le he llamado dato 1 y le coloco una cadena. Hola, ¿cómo estás? Esta es mi primera cadena. Este dato 1 lo estoy enviando como primer parámetro. ¿Sí vemos?
Este es mi primer parámetro. Hola, ¿cómo estás? Luego le envío otro parámetro, también tipo cadena, pero ya no le envío a manera de variable, sino que le envío directamente el dato. Yo aquí he colocado Isabel. ¿Y qué es lo que hago? Como en esta ocasión mi función tiene dos parámetros, yo a lo que invoco mi función debo enviarle los dos parámetros. Si yo envío menos parámetros, me va a salir error. Si yo envío más parámetros, también me va a salir error. ¿Sí? Entonces lo que hacemos aquí es invocar a mi función y de acuerdo a estos dos datos, se realizarán las instrucciones de la función e imprimirá el mensaje. Esta es una función sin retorno. Denme un segundito. Señorita Ñaupari, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué imprimiría esta función? Señorita Ñaupari. Finge cuál de las dos. Esta de acá. Allá, imprimiría, hola, ¿cómo estás, Isabel? Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente tengo una función con y sin parámetros, pero a diferencia de la función anterior, miren, yo tengo la palabrita reservada return. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, identifico que es una función con la palabra reservada def. Luego coloco el nombre de la función en verbo infinitivo, mostrar factorial, y le digo que esta función no tiene parámetros de entrada. ¿Cómo lo identifico? Porque dentro de la apertura y cierre de los paréntesis no hay ningún valor intermedio. Luego lo que hago es almacenar en una variable que he llamado número el valor del factorial a calcular que yo ingreso por teclado. Input me sirve para denotar en Python que el dato que yo voy a ingresar es por teclado. Ahora, como el valor que yo ingreso es de tipo numérico, de una vez lo transformo o hago un cast colocando la palabra reservada int. Es decir, que lo que yo ingrese por teclado lo va a transformar o a convertir en dato entero. Luego declaro otra variable, la cual va a ir almacenando el valor del factorial y la inicializo con el número que yo ingresé por teclado, ¿sí? Esto es como para no alterar el número original, porque a lo mejor usted puede decir, pero si ya tiene el número, ¿para qué declara otra variable? Yo necesito que el número original no sea alterado. Por lo tanto, almaceno el número original en otra variable, que yo he llamado valor. Y luego procedo a calcular el factorial, ¿no? Se hace más fácil utilizando los bucles. Así que en este caso se ha utilizado un bucle for. Declaro el iterador o el incremento, el contador, como ustedes quieran llamarle, y le digo, realiza la iteración en el rango de 1 hasta número. Es decir, que dependiendo del número que yo ingrese por teclado, el rango que va a ir comparando el iterador es desde 1 hasta el número que yo ingreso por teclado menos 1. Recuerden que los rangos funcionan así, ¿no? Y en mi variable valor voy calculando el factorial, ¿sí? De acuerdo al número que ingrese por teclado, insisto. El número que ingreso por teclado sirve como límite. Entonces digo que empieza en 1 y dependiendo del número que va por teclado, imprimirá 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, etcétera, ¿sí? Hasta que el límite que ingresa por teclado se cumpla. Finalmente, yo estoy retornando una mezcla de una cadena con los diferentes valores de los datos que va cambiando el contador. Y le digo, el factorial de número, recordarán que lo convertí a un dato de tipo entero. Por lo tanto, para no tener problemas en la impresión, debo convertir a string, porque estoy utilizando este operador más que me permite concatenar. Luego, nuevamente me topo con otra variable también de tipo entero porque asigné el valor de número y para no tener problemas en la impresión, lo que hago es convertir a este entero
a string. ¿Por qué hago esto? Porque estoy queriendo concatenar datos de tipo string con datos de tipo numérico. Si usted necesita hacer ese tipo de impresiones, necesita obligadamente o mostrar solo datos numéricos o convertir los numéricos en string para no tener problemas con la impresión. ¿Y cómo llamamos a lo que es la función? Como es una función con retorno, yo puedo almacenar el resultado de esa función en una variable. Por lo tanto, declaro mi variable y le asigno la función que estoy realizando. ¿Sí? Y como ya el dato está almacenado en una variable, yo puedo reutilizar el valor de la función las veces que sean necesarias. Cosa que en esta lámina no. Como no tengo un retorno de la función, yo no puedo almacenar el resultado de esta función en una variable. Por lo tanto, yo no puedo reutilizar el resultado. Si yo quiero volver a usar la función o el valor de la función, tendré que llamar n veces esa función, lo que representa un costo computacional alto. Mientras que las funciones con retorno, si yo necesito luego trabajar o manipular el resultado de la función, puedo almacenar en una variable y hacer uso de la misma n veces, sin necesidad de nuevamente llamar a la función, lo que representa a nivel computacional un alto ahorro, ¿no? Esta función, como les decía, no tiene parámetros. Ahora, ¿cómo podríamos hacer una función con parámetros? Pues enviando parámetros dentro de los paréntesis. Nuevamente tenemos la palabra reservada def, el nombre de la función que nosotros queremos realizar y dentro de los paréntesis yo coloco los parámetros que voy a necesitar. A diferencia de del primer ejemplo, yo acá estoy enviando como parámetro el número límite del factorial, a calcular. Por lo tanto, yo asigno a valor lo que envío por parámetro, que en este caso es número, y procedo a hacer el mismo procedimiento. En esta ocasión ya no quiero devolver un string, solamente el dato del factorial. Así que yo en la palabra reservada return únicamente les digo, yo voy a devolver un dato de tipo numérico y se acabó, por lo tanto no necesito hacer conversiones ni más. ¿Sí? Y cuando llamo a la función, insisto, yo puedo almacenar el dato en una variable y aquí como la función me pedía un parámetro de entrada, al invocar a la función, yo le envío el parámetro de entrada. Este parámetro de entrada también es el valor que yo ingrese por teclado, ¿no? Miren, aquí en esta línea, yo estoy almacenando en número el valor que ingreso por teclado. A diferencia del ejemplo anterior, yo pido el ingreso del número antes de llamar a la función. Entonces tengo el valor ingresado por teclado y este valor le envío como parámetro a la función. ¿Qué es lo que hace? Llama a la función y envía el parámetro. En este caso, el parámetro es número. Y realiza la misma operación. Como yo estoy almacenando los datos en esta variable resultado, luego ya únicamente transformo o muestro, más bien dicho, el resultado a manera de mensaje. Y aquí imprimo directamente los datos porque estoy concatenando a través de las comas. ¿Cómo concatene usted la presentación de datos? Ya depende de cada uno de ustedes. Antes habíamos visto el uso de lo que son el format con los diferentes valores especificando qué dato es. Hemos visto lo que es la concatenación con más, con coma, con los porcentajes, entre otros, ¿sí? Ya como muestre los datos, depende de usted y que no haya errores más que todo al presentar los datos. Tenemos también lo que son funciones de usuario con retorno y aquí estamos mostrando la siguiente función.
Una muestra si la función tiene números pares e impares y va a ser o va a sacar la potencia de un número si es que es par. Y la otra función simplemente, bueno, en ambas prácticamente hacemos lo mismo. En uno sacamos si es par impar, true, false, y el otro, si es que es par, retornamos, caso contrario, le elevamos a la potencia de 2. Y tenemos aquí otro ejemplo. Me dice, la siguiente función muestra por pantalla el cuadrado de un número solo si este es par. Entonces, lo que hago primero es determinar mi función mediante def, que indica el uso de una función, el nombre de dicha función, y en este caso tengo un parámetro de entrada, que es número. Dentro de esta función, yo estoy haciendo la respectiva comparación y le digo, si es que es par, retorna el número. Si no, es decir, caso contrario, eleva ese número al cuadrado. Es decir, saca la potencia de 2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si cae en una determinada condición, yo coloco el return. Caso contrario, no coloco un retorno. Es un ejemplo de una función con retorno que devuelve o retorna valores solo en casos específicos. Como usted puede observar, esta función es como mixta, ¿no? Si el número es par, tengo un retorno. Si el número no es par, yo ya no tengo valor de retorno, simplemente imprimo un resultado. Si es que es par, yo puedo reutilizar luego el resultado a través de una variable. Si es que no es par, simplemente muestro un dato y se acabó la función. ¿Sí? Es una especie de función mixta. Retorna solo si determinada condición se cumple. Caso contrario, no retorna un valor. ¿Y cómo hago para invocar? Nuevamente, el nombre de la función y en esta ocasión he enviado de forma directa el número 4. Y ahí voy a comparar si es par, retornará el valor. Si no es par, no retornará ningún valor. En el ejercicio que tengo a la derecha, este de acá, me dice en cambio que si es par, devuelva true. Y si es que no es par, devuelva false. ¿Sí? En este caso, yo tengo retorno independientemente de si la condición se cumple o no. Tengo la palabra reservada def, identificando el uso de la función. Tengo el nombre de la función y un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada puede ser un dato quemado o un valor ingresado por teclado. Dato quemado me refiero a aquel valor que no va a cambiar, mientras que el dato ingresado por teclado depende mucho de lo que usted ingresa por teclado, ¿no? Y aquí, como les decía, independientemente de si la condición se cumpla o no, voy a tener un retorno de tipo true o false. Y en la parte inferior, yo puedo jugar, ¿no? Ingreso el dato por teclado y le digo, si el número que yo envío como parámetro a la función es par, imprima un valor. Caso contrario, imprimo otro valor. Como esta función es con retorno, insisto, yo puedo almacenar los valores para luego realizarlos como bloques de instrucciones desde donde invoco la función. En este caso, estoy comparando si es par, muestro un mensaje, caso contrario, mostraré otro mensaje. Ay, profe, pero en lugar de hacer esta línea de instrucciones de abajo, yo podría hacerlo en la misma instrucciones de la función. Claro que sí. Como les digo, depende mucho de lo que usted necesite realizar o mostrar en pantalla. Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, ¿el return es con punto y coma o solo con coma? No le entiendo. Alce un poquito la voz, por favor. ¿Ahí me escucha? Mejor, dígame.
En la parte donde, en el sin parámetros, donde dice return, ¿solo es la coma o con punto y No, coma? aquí el número, este numerito. Aquí me he olvidado de ponerle el numerito. Ah, Ahí tiene que retornar la variable que usted está tratando. En este caso sería el número, porque es el que estoy comprobando si es par o impar. O también podría mandar un dato de tipo cadena, ¿no? Diciendo, el número tal es par. Ya depende de cómo usted realice la función. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora. En funciones de usuario por posición y por nombre no vamos a ahondar demasiado porque estos suelen ver ya con programación orientada a objetos. Sin embargo, puede que por ahí estén queriendo consultar algo sobre análisis de datos y de pronto se encuentren con esta sintaxis que es muy peculiar y particular en Python. Y seguramente ya lo habrán visto aquellos que han manejado de una u otra forma el lenguaje de programación Python. Tenemos el asterisco args y el doble asterisco cowards, ¿sí? Estas son funciones que me permiten manejar con objetos completos. No importa de qué tipo de datos esté conformado el objeto. Pueden ser datos numéricos, datos de tipo cadena, pueden ser datos de tipo iterables, es decir, listas, colecciones, conjuntos, diccionarios, etcétera. ¿Sí? Me permite trabajar con objetos. ¿Y qué es lo que hace? Pues se utilizan mucho cuando no se conoce el número exacto de elementos que necesiten la función. Ustedes en las funciones de acá identifican, ya, aquí yo necesito un parámetro. Acá yo no necesito parámetros. Aquí necesito un parámetro. Acá necesito dos parámetros. Es decir, en las funciones habituales usted conoce cuántos parámetros va a enviar, pero da también al lugar que va a haber ocasiones en que usted no sabe a ciencia cierta cuántos parámetros va a enviar en su función. Entonces, cuando usted no tenga claro el número de parámetros que va a enviar a la función, puede utilizar este tipo de datos, args y cowards. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se basa en los elementos a través de las posiciones y el otro se basa en sus elementos llamando lo que son sus nombres. Algo muy parecido a lo que hacían con los arreglos, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros no estamos claros del número de elementos que vamos a enviar como parámetros, lo que podemos es utilizar el asterisco ARGS. Y luego, para yo tener acceso a los elementos de este parámetro, podemos desencadenarlo o desestructurarlo mediante un bucle, ¿sí? Aquí yo estoy utilizando el bucle for, le coloco un nombre cualquiera al iterador, este es el contador, y le digo que vaya recorriendo de uno en uno cada uno de los elementos de los parámetros que está recibiendo la función. Y lo que hará es, de acuerdo a la posición, ir imprimiendo los datos que yo envío en la función. Aquí yo estoy invocando la función y los datos que envío son un dato numérico, una cadena y una lista. ¿Sí? Sería posición 0, posición 1, posición 2. Esto es cómo funciona lo que es asterisco ARGS. Yo accedo a los elementos a través de la posición. Si yo quisiera luego, qué sé yo, realizar a lo mejor una suma, una multiplicación con los elementos de la lista, tendría que hacer referencia a la posición de la lista, ¿sí? Esa es la idea, que usted accede a estos elementos a través de la posición. Mientras que las funciones con doble asterisco cowards me permite acceder a los elementos directamente por los nombres.
En este caso, yo estoy invocando lo que es la función y a cada elemento yo le asigno un nombre, ¿sí? Al 5 yo le asigné la N, a hola from le asigné la C y a la lista yo le asigné la L. Luego, para yo poder imprimir los datos, lo que voy a imprimir o con lo que yo voy a trabajar es con los nombres, ¿sí? Si yo quiero acceder al 5, tendré que colocar la N. Si yo quiero acceder a la cadena, tendré que colocar o imprimir la C. Si yo quiero acceder a la lista, tendré que colocar o imprimir o trabajar con la letra L, ¿sí? Como les digo, no vamos a ahondar mucho en este asunto, pero por si acaso de ahí se encuentren con una sintaxis parecida para que no se vayan a asustar. Son sintaxis cuando ustedes no tienen claro el número de parámetros que están enviando en su función, ¿sí? A continuación, tenemos lo que son 4 ejercicios de funciones de usuarios. Para estos 4 ejercicios les voy a pedir que abran Python, más bien Jupyter, y vamos a trabajar en estos ejercicios. Voy a colocar en Jupyter, el notebook de Jupyter, y vamos a colocar, bueno, vamos a esperar un momento hasta que esto se ejecute. Yo ya tenía una carpetita creado para esto, pero ya no recuerdo en dónde. ¿Dónde creé la carpeta? Intro, videos. Parece que ya no está. Camtasia, estructura, mis archivos. Creo que sin querer queriendo lo he borrado. Ok, voy a crear un nuevo folder. Ah, no, aquí ha estado. Ya lo encontré. Y aquí voy a seguir realizando mis ejercicios en Python. Voy a crear un nuevo cuadernillo de Python. Y vamos a proceder a trabajar con lo que son las funciones, ¿no? Tenemos 4 ejercicios. Voy a proceder a copiarme el enunciado de los ejercicios para no estar virando a la diapositiva. Uy. Ese sería mi ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio 2. Por favor, si tienen alguna pregunta, activan el micrófono y hacen la pregunta sin problema, ¿no? Voy a copiar el enunciado, les decía, de mis 3 ejercicios. Y finalmente el último enunciado. Uy. Listo. Voy a guardar esto, voy a decirle guardar como y le voy a colocar como funciones. Funciones 1. Ok, y voy a proceder a realizar los diferentes ejercicios de acuerdo al enunciado. El primer ejercicio nos dice, dado una lista de números, modificar los valores de las posiciones impares de la lista.
Cada componente del índice impar de la lista se modifica restándole el valor del componente que se encuentra a la posición anterior de la lista. La función recibe como parámetro una lista y retorna la lista modificada. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar mi función. Voy a colocarle un nombre, a verdad, una lista de, voy a colocarle modificar posiciones impares. Modificar os impares. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Y hasta ahí he declarado lo que es la función. Me dice que yo necesito enviar como parámetro una lista, así que también tendré que desde donde llamo la función declarar una lista. Voy a colocarle, ¿cómo le podemos colocar? Voy a colocarle como números lista, es igual, ¿dónde están mis corchetes? ¿Qué es? Ya. Y una lista se identifica porque la utilizamos entre corchetes. Voy a colocar varios valores, ya que no importa el valor, sino más bien la posición del elemento. Y cada valor está denotado por las diferentes comas. Voy a colocar valores pequeños como para poder ver si es cierto que está realizando la instrucción de forma correcta. Ya. Le voy a cambiar este 1 por un 4. Listo. He declarado ya una lista. Y esta lista es la que yo voy a recibir como parámetro en mi función. Y no hay necesidad de que yo la llame de la misma manera. Simplemente identificar que yo necesito un parámetro para la función. Así que ahora lo que voy a hacer es mediante un bucle for, declarar un contador, un iterable y decirle que avance mediante un rango desde 1 hasta el tamaño de mi lista. Voy a decirle len, que me indica el tamaño, y lista, que es el parámetro que yo voy a recibir en la función. Y me dice modificar los valores de las posiciones impares. Yo aquí, para no complicarme la existencia, le voy a decir que vaya dando pasos de 2 en 2. Así me aseguro que caiga en los impares, en las posiciones impares, ¿no? Desde la 1, luego va a ir pasos de 2 hasta la 3, luego hasta la 5, hasta la 7, y así sucesivamente de acuerdo al tamaño de la lista. Como les digo, yo no me voy a hacer problema. Lo que es Python tiene funciones y elementos que me faciliten la existencia, así que voy a hacer uso de estos elementos. Y acá le voy a colocar lista. Nuevamente necesito corchetes. Y le voy a decir que la posición que está representando el iterador en ese momento en el for va a ser igual a la lista. Nuevamente los corchetes. Menos lista y menos 1. ¿Por qué? Porque me dice que modifica las posiciones impares de la lista. Eso lo estoy haciendo con esta parte de acá. Estoy tomando en cuenta solo las posiciones impares. Luego me dice que cada componente del índice impar de la lista se modifica, restándole el componente que se encuentra en la posición anterior. Entonces, el valor del elemento de la lista cuya posición es impar va a verse reemplazado por el valor de ese momento menos lo que está una posición anterior. ¿Sí? Y aquí me faltaría un return y retornar mi lista. Ah, profe, yo no quiero utilizar una función con retorno. Aquí mismo quiero imprimir los datos. También es válido. Yo ya tengo mi función para que realice el ejercicio número 1. En la parte inferior yo declaré la lista y lo que ahora voy a hacer es llamar a la lista. Modifico.
y listo, ¿sí? Como me pide un parámetro de tipo lista, invoco mi función, llamo el parámetro y lo que me falta hacer es imprimir o almacenar en algún lado los elementos que me retorna la función. Y ya tendríamos, ¿sí? Ahora, ustedes deben ejecutar Jupyter, primero la función, luego la invocación, porque si ustedes ejecutan primero la invocación, les va a salir un error. Les va a decir, hey, tú estás llamando a una función que ni siquiera has creado. Por lo tanto, primero la función, luego la invocación. Si ustedes hicieron algo parecido a esto, ahí sí no habría problema de que de una vez lo ejecuten, ¿sí? Yo para separar la función de la invocación he dividido las pequeñas líneas de código. Vamos a ejecutar la función. Y luego vamos a ejecutar nuestra lista. Y ya se colgó. Ok, démosle un segundito. Voy a detener la ejecución. Voy a limpiar mis outputs y a reiniciar. A veces como que se traba, ¿no? Entonces yo voy a colocar restar y limpiar todas las salidas. Les digo que sí. Si usted se fija, ya no tenemos ese inconveniente. Voy a intentar ejecutar de nuevo. Hoy sigue sin ejecutar. Ok, al parecer mi cuadernillo de Júpiter no quiere trabajar. Voy a cambiarle. Ok, es mi propia máquina. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Ya pudieron ejecutar? Señores, señoritas, ¿ya se fueron? Sí, 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 sí. Chévere. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok, mi máquina como que se ralentizó. Me le van a tener paciencia un momentito. Y mientras tanto intenten resolver el ejercicio 2. Aquel que lo resuelva ya sabe, actuación, ¿no? Mientras yo detengo los procesos para que esto funcione. Inge, Dígame. creo que tengo resuelto el ejercicio 7, el que diga el ejercicio 2. Ok, deme un segundito. Comparta pantalla. Espéreme. Listo, compártame pantalla. Muy bien. Entonces, no sé si ya le está viendo. Ya está viéndose. Ya muy bien, entonces tengo aquí es una función que usé para determinar si el número ingresado por teclado era flotante, porque a veces ingresaban, no, o sea, si ingresas números negativos solo con la función isNumeric no te detecta como número. Entonces ya con este sí te detecta el 5, el 7, 14, menos 14, el 7 y ya detienes con una letra. Te muestra la lista y la modificada. Ok, muy bien. ¿Apellido? Rosero. Señor Rosero, usted ya tiene actuación. Dele chance a los que no tienen actuación. Deje de compartir antes que le copien. ¿Alguien más?
Por favor, al segundo que saque el ejercicio número 2. ¿Nadie más? Inge, ya tengo el ejercicio 2. ¿Sí puedo compartir?
Tiene el micrófono apagado. Perdón, comparta pantalla. Señor Nicolalde, ¿por qué no presentó el deber? Ah, se me pasó la hora, Inge. Disculpe. Qué vergüenza. Pero sí también. A ver, presente Bueno, pantalla. ya le compré. Ahí sí se ve. Ahí le creo una lista y a los múltiplos de 7 le suma la última posición de la lista, que es 2. Perfecto, Sí es señor 7. Nicolalde. Muy bien, excelente. Gracias. Puede dejar de compartirnos pantalla. Muy gentil. Ok. A ver, estamos en el ejercicio 1. Deme un segundito que yo tuve que reiniciar todo esto. Tengo otros procesos ejecutando en mi máquina y al parecer se trabó, pero ya lo solucioné. Déjenme un ratito, vuelvo a copiar esto. Porque para colmo no he guardado. Listo. A ver, voy a proceder a compartir pantalla nuevamente. Inge, una pregunta. ¿Dónde está? Listo. Ya. Estábamos en lo que es el ejercicio número 1, ¿no? Estábamos viendo lo que es la función, aquí los datos. Les había pedido que solucionen el ejercicio 2 y vamos a seguir con el ejercicio 3. El ejercicio 2 ya lo solucionó su compañero Rosero y su compañero Nicolalde. Ambas opciones muy bien. Vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 también está facilito, ¿no? Me dice crear una lista en base a datos ingresados por teclado. Estos valores deben ser menores a 500. La función leerá valores hasta que el usuario ingrese un número negativo. La función no tiene parámetros de entrada y devuelve la lista con los valores obtenidos por teclado. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear la lista, ¿no? Perdón, la función. La voy a colocar como crear lista. Me dice que esta función... La función no tiene parámetros de entrada y devuelve la lista. Es decir, que yo voy a necesitar hacer un return con una lista. Ya. He creado la función. Aquí me dice que los datos van a ser ingresados hasta que el usuario ingrese un número negativo. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el diccionario. Voy a declarar una variable de tipo booleana, le voy a inicializar como true y también voy a crear la lista. Déjenme copiar los corchetes. Lista. Es igual, ¿sí? He declarado dos elementos por el momento, una variable de tipo booleana y también he declarado o inicializado una lista vacía. Me dice que este debe permitirme ingresar datos por teclado mientras el usuario no ingrese datos negativos. Por lo tanto, aquí a mí se me facilita la existencia utilizando un while y voy a comparar con mi variable continuar, ¿sí? Aquí yo le voy a pedir que ingrese un número cuya restricción me dice que debe ser menor a 500. Así que aquí le voy a decir que almacene en una variable un valor entero. Para identificar que ingreso por teclado, yo necesito un input y dentro de este input yo voy a mostrar un mensaje. Ingrese un número. Con razón no encontraba si se me ha cambiado el teclado. Ok. Ingrese un número menor a 500
Y listo. Ahí también le voy a decir para salir. Uy, esto debe ser como parte del mensaje, ¿no? Punto. Para salir, ingrese un valor negativo. Listo. Le estoy diciendo al usuario qué es lo que debe ingresar, ¿sí? Y si quiere salir, pues deberá ingresar un valor negativo. Como ya tomo el dato que ingreso por teclado, voy a comparar si es que este es menor a 0. Se me ocurre, ¿no? A ustedes puede que se les ocurre otra manera de solucionar el mismo ejercicio. Y le voy a decir, si el número es negativo, voy a cambiar el true por un false de mi variable continuar. Esto denotará que yo ya no debo seguir con el ejercicio. Caso contrario, el if, voy a decirle que si el número es menor a 500, ahí sí, aumente a la lista mediante append el valor que yo estoy ingresando por teclado, que yo lo denominé como null. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué pasa si yo no ingreso un valor negativo y tampoco un valor menor a 500? Debe existir un else, ¿no? Y aquí yo voy a colocar un mensaje indicándole que debo ingresar. Bueno, es más, voy a poner este mismo mensajito. Le voy a decir, ingrese un número menor a 500, para salir ingrese un número negativo. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar el mensaje como mejor lo crean conveniente. Y ahora sí, hago que se respete este return porque me permite retornar los valores. Entonces me dice, crear una lista en base a los datos ingresados por teclados. Ya están, siempre y cuando sean menor a 500. La función debe leer hasta que el usuario ingrese un nuevo número negativo. Ya está. La función no debe tener parámetros de entrada. Ya está. Y devuelve los valores de la lista ingresados por teclado. Ya está. Aquí tendríamos ya nuestra función. Lo que nos faltaría es invocarla. Creo la función. Y voy a proceder a invocarla. Voy a colocar crear lista. Esta función no necesita parámetros, pero tiene un retorno, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir el valor que me retorna esa lista. Ya tengo creada la función. Me dice que ingrese un número menor a 500 para salir. Y aquí ya podemos empezar a probar las líneas de instrucción, ¿no? Aquí me ha faltado dejar un espacio. Si no, vemos que se muestra todo seguidito. Y así yo puedo seguir ingresando valores mientras sean menor a 500. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ingreso un número negativo? O bueno, primero voy a colocar un número mayor a 500 y me dice que, bueno, el mensaje se va a seguir repitiendo, esa es la cosa, ¿sí? Mientras que el valor que yo ingrese sea negativo. Si yo ya ingreso un valor negativo, miren, se muestran los datos de la lista y ya no me sigue pidiendo ingresar datos. Ojo, yo aquí ingresé el 580, número que no se toma en cuenta en la lista. Porque recuerden, los números se encuentran en la lista, solo son menores a 500. Si yo ingreso el 500 o un número mayor, me va a pedir que siga ingresando datos, pero no se ingresan en la lista, ¿sí? Y ese sería nuestro ejercicio número 3. Ahora, el ejercicio número 4, que es que me dice, escribe un programa usando las funciones anteriores que lea una lista. Oh, me va a tocar hacer el ejercicio número 2, porque aquí necesito las funciones 1, 2 y 3. Ok, voy a hacer rápidamente el ejercicio 2. Este es del 2. Este es del 3 que lo acabo de crear en este momento. Voy a crear, les decía rápidamente, el ejercicio número 2 que me dice, dad una lista de números
Es decir, que yo necesito nuevamente una lista. Voy a utilizar esta misma de acá. Modificar los valores múltiplos de 7. Ok, aquí simplemente voy a llamar a mi función que todavía no la creo. Entonces voy a crear la función. Voy a colocarle como def, modificar múltiplos de 7, abro, cierro paréntesis. Aquí yo necesito la lista, nuevamente voy a colocarle lista y voy a proceder a realizar el rango, que me parece más fácil utilizar. For, el iterador en el rango va a ir desde 1 hasta, no, en este caso sería desde 0 hasta lo que tiene mi lista, la cual es parte del parámetro. Lista, uy, me faltaron los 2 puntos. Y aquí voy a comparar si el elemento de la lista, se me va de más de esto. Que es i, módulo 7 es igual a 0. 2 puntos. Nuevamente lista con su respectiva posición del elemento es igual a lista más lista. A ver, ahí tengo la posición. Aquí sería un len de mi lista menos 1, ¿no? Me corrigen si estoy equivocada, por favor. Aquí estoy diciéndole que si es múltiplo de 7, le sume al componente actual el elemento de la lista. Y este menos 1 es porque el rango es menos 1. Y aquí le voy a colocar un return y le voy a decir lista, ¿sí? Por favor, verifiquen el código. Si no, pues hay que corregirlo. Múltiplo de 7, acá simplemente voy a llamarlo. Voy a enviarle el parámetro de la lista y de una vez voy a imprimirlo. Print. Listo. Voy a ejecutar esto. Oh, aquí está mal escrito, print. Y ya se muestran los datos, ¿sí? Me dice que al múltiplo de 7 le sume. Ok, ahí parece que está. Por favor, ustedes le verifican si es que el código es efectivamente funcional. Y ahora sí, ya tengo mis funciones. Ay, perdón, esta no la he ejecutado. Tengo mi función 1, mi función 2, mi función 3. Y este ejercicio me dice que utilizando las funciones anteriores, creo una lista de datos que ingreso por teclado del apartado 3 y muestra en pantalla el resultado de la lista. Luego de la llamada a las funciones de los literales 1 y 2. Entonces, ¿cómo podríamos colocarlo aquí? Prácticamente podríamos reutilizar, ¿no? Y volver a invocar las funciones dependiendo lo que yo necesite. Primero necesito la lista original, luego necesito mostrar los múltiplos de 7 y finalmente modificar los pares e impares. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero, ojo, primero vamos a comentar todo lo que tiene que ver con los print. ¿Sí? Voy a comentar los print. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito realizar? Necesito reutilizar estas funciones, pero a partir de otros archivos. Por lo tanto, me voy a modificar. Ok, estoy en esta de desconocido 2. Primero, voy a intentar cambiarle lo que es el nombre. ¿Dónde está? Edit. No, eso no. Denme un segundito. Ok, duplicar. No quiero. O bueno, podríamos duplicar para que no se nos dañe. ¿Dónde está la opción de modificar? Quiero modificarle el nombre sin tener que salir de esta carpeta. File, save as, rename. Ok, quiero que se llame funciones 1.
Aquí ya debería llamarse funciones 1. Ok, ya le tengo como funciones 1. Este es un archivito IPYNB, funciones 1. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo quiero desde otro archivo llamar a estas funciones. Por lo tanto, les decía que vamos a comentar los print. Voy a comentar todos los print que tenga por ahí. Voy a sacar un duplicado de este funciones 1, pero en lugar de que sea una función .ipynb, quiero que sea una función .py. Por lo tanto, nos vamos a File y nos vamos a Download as python.py. ¿Sí? Para yo poder llamar estas funciones, necesito que el archivo sea un .py. Así que nuevamente me voy a File, Down as, python.py. Le digo que quiero conservar el archivito. Voy a mostrar dónde está mi archivito y lo voy a cambiar, ¿no? No quiero que esté ahí, sino donde están mis demás documentos. Este no sirve. Y lo voy a pegar en mi dirección. Si ustedes ven, tengo funciones 1, que es en lo que estoy trabajando actualmente, y funciones.py, que es en lo que quiero trabajar para reutilización de funciones. ¿Sí? Tengo estos dos archivitos. Si yo me dirijo ahora a la parte de, voy a cerrar esto, de los documentos, ya veo mi documento original en el que estoy trabajando actualmente y funciones.py. ¿Estamos hasta ahí? Ya sacamos una copia, pero en .py. Señores, señoritas, ¿estamos o no estamos? Ok, como nadie me responde, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo documento. Voy a colocarle, esto me estorba, python.py. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Voy a colocar un nuevo Python. Voy a guardar este archivo, voy de una vez a renombrarlo y voy a llamarle funciones 2 le voy a llamar. Y aquí me voy a copiar el enunciado de este último ejercicio. Voy a hacerlo en dos partes. Ya. Ojo, funciones 1, lo que hice es, primero, comentar todas las invocaciones, ¿no? Estoy comentando todo lo que son invocaciones. Yo ya probé, así que le comento, ¿sí? Voy a crear una copia de funciones 1, pero en .py, y luego voy a importar el archivo en esta nueva sección que acabo de crear como funciones 2. Para importar los archivos, como en la mayoría de lo que son lenguajes de programación, utilizo la palabra reservada import y luego invoco al archivito. En este caso se llama funciones 1. ¿Sí? Pero ojo, este funciones 1 corresponde al .py. Si usted no transforma .py, no va a poder importar de forma fácil las funciones que tiene en su anterior archivo. Tenemos, decía, varias formas de importar. Podemos utilizar el as y darle un alias y luego ya simplemente llamo mediante ese alias a nuestras funciones. Fun, punto, y vemos que aparecen lo que son las funciones que tenemos en el otro archivo, ¿sí? Estoy invocando el archivito funciones 1 y me aparecen los datos que yo estoy queriendo mostrar. Yo aquí puedo seleccionar la función que necesite mostrar y listo, ¿sí?
Ahora, funciones 1 o modificar múltiplo, déjenme ver de qué tipo es. Modificar múltiplo es una lista con retorno. Yo necesito enviarle la lista, así que voy a enviarle esta lista. Ustedes pueden crear una nueva, claro está. Ejecutamos y la función está funcional, valga la redundancia, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar en un archivo muy diferente lo que ya hemos creado antes. Hay diferentes formas de importar el archivo. En este caso estamos utilizando import, tomamos el nombre del archivo y le damos un alias. Obviamente, el archivo debe estar en .py. Si usted no hizo un .py, insisto, no va a poder visualizar o ejecutar las funciones. Este tipo de nomenclatura permite importar todas, o todos más bien voy a poner, los elementos del archivo al que hace referencia, ¿sí? Todos los elementos importa aquí. Referencia. Voy a colocarle de esta forma, ¿sí? Tenemos otra forma de importar lo que son archivos. Colocamos la palabra reservada from, colocamos el archivito que queremos importar, en este caso se llama funciones 1, y colocamos import, y a diferencia del anterior, esta vez voy a importar solamente un elemento específico. Hay veces que a lo mejor tenemos un archivo .py demasiado extenso con, qué sé yo, 100, 200, 300 funciones. Al importar todo el archivo está consumiendo memoria. Y si de todos esos archivos, de los 200, 300 funciones, voy a utilizar solo uno, nosotros podemos especificar cuál de las funciones queremos importar, ¿sí? De todas las funciones que yo tengo en este archivo, solamente necesito esta. Nada más. ¿Sí? Y nuevamente tenemos que, como esta es una función que necesita un parámetro, le enviamos el parámetro. En este caso, solamente ponemos el nombre de la función que denotemos acá y ya podemos utilizar una función específica de todo un conjunto que nosotros tenemos, ¿sí? Importa solo un elemento específico. Y tenemos otra opción también para denominar todos los archivos, pero sin llamarlos por un alias, ¿sí? Para esto, yo puedo utilizar un from, el nombre del archivito, funciones 1, y le digo, importa todo lo que esté en ese archivo, tarde o temprano yo voy a necesitar, y nosotros podemos colocar, llamar directamente el nombre de la función, ¿no? Y tenemos modificar múltiplo de 7. Ojo, estas funciones son con parámetros, por lo tanto tengo que enviar el parámetro. Y tenemos ya 3 formas de importar archivos. Primero, dándole un alias, colocamos todo lo que es el archivo a manera de objeto, coloco el nombre del objeto y yo tengo acceso a sus elementos. Segundo, yo puedo especificar de todos los elementos que tengo en el archivo, uno en específico. Y tercero, también es otra forma de invocar todos los elementos de un archivo, pero ya sin utilizar un alias, sino directamente el nombre. Profe, si me olvida el nombre de la función, pues tendrá que ir a ver el nombre original o utilizar el objeto para poder ver a qué elemento se puede acceder, ¿sí? Eso en cuanto a cómo importamos lo que son archivos para la reutilización, no solo de funciones, sino de los elementos. Ahora sí, vamos a centrarnos en este ejercicio, porque no es que hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Estas simplemente son formas de importar un archivo. Y aquí le voy a colocar, debe ser a partir de un archivo.py. Listo.
para que no se les olvide. Ahora sí, como les decía, vamos a llevar a cabo el ejercicio número 4, el cual me dice que use las funciones anteriores, que lea una lista de teclado, o sea, que invoque el ejercicio número 3 y luego muestre los ejercicios número 2 y 1. Como ya les indiqué cómo llamar o importar las funciones, pues esto es súper facilito, ¿no? Entonces voy a colocar ¿cuál utilizamos? Bueno, cualquiera de las formas podemos utilizar. Voy a utilizar esta. Y lo primero que voy a decirle es, voy a crear la lista, porque ahí me dice que debo crear una lista a partir de algo que ya tengo. Crear lista mismo se llamaba, permítanme. ¿Cómo se llama? Sí, el ejercicio número 3 tiene esta función de crear lista, no necesita parámetros de entrada y en base a este ejercicio voy a crear la lista. Entonces coloco en una lista o en una variable de tipo lista, invoco la función y me dice que a partir de esta lista, primero yo voy a mostrar la lista original. Voy a colocar aquí como para etiquetarlas, ¿no? Lista original. Y esto es solamente un adornito, no es nada especial. Y voy a colocar lista. Luego me dice que invoque lo que son los literales 2 y 3. Así que simplemente voy a colocar print. Voy a decirle que esta función es múltiplos de 7. Y debo tener, ¿cómo se llama? Se llama modificar múltiplo de 7. Le pongo ese nombre acá. Aquí yo ya necesito un parámetro, así que voy a enviarle el parámetro que estoy creando en mi primera línea, o bueno, mi segunda línea de código. Y finalmente voy a llamar el último ejercicio, print, modificar impares. Voy a colocarle la comita y ¿dónde está modificar impares? Se llama modificar pod impares. Y aquí también necesito enviarle el parámetro de la lista. Y ya tendríamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 no consiste más que en reutilizar funciones desde el archivo .py. Primero, yo tengo una función para crear una lista, así que creo la lista y los valores que ingrese a dicha lista los almaceno en esta variable. Luego, imprimo los datos de mi lista original. Utilizo la función modificar número múltiplo de 7 y modificar posición impares. Ambas son funciones con retorno que tienen como parámetro una lista. Así que invoco la función, envío el parámetro y tendrá que mostrarme los diferentes resultados de acuerdo a los print. Entonces, estoy colocando en esta variable los datos que ingreso a partir de esta función. Vimos que la función ya estaba ok. Así que procedo a ingresar datos. Y tengo lista original, múltiplos de 7. Y aquí en modificar impares me dice que no puedo mostrar datos enteros como listas. Ok, aquí tendré que, vamos a ver si funciona lo siguiente. Primero, modificar impares. Me olvidé de probar esto. Modificar pod impares. A ver, estoy con datos de tipo entero, mando enteros. Y muestro enteros. Ok. No debería darme mayor dificultad. Vamos a ver qué pasa. Antes de mandar imprimir, voy a almacenar los datos. Resp es igual. Y luego voy a mandar el print con resp. Ok, me dice que en el for in range 1 length. Lista menos lista. A ver. Modificar. No, que sí le salió, chicos y chicas.
No soporta las transformaciones de enteros en listas. A ver, aquí ni siquiera estoy ingresando datos por teclado. Ok, necesito de mi lista. Señores, señoritas, cuéntenme, ¿qué sucedió aquí? Bueno, ya me di cuenta del error. Cuéntenme, yo les pregunté a ustedes si ya pudieron ejecutar el ejercicio y me dije, bueno, 1 o 2 personas me dijo sí. Cuéntenme, ¿en qué me estoy jalando yo? No, bueno, en lo que me estoy jalando es que aquí me he olvidado de poner listas, ¿sí? Yo identifico la posición de la primera lista, identifico la posición de la segunda lista y aquí me he olvidado poner la lista. Especifico la I, especifico menos I, pero me he olvidado colocar de qué lista o de qué elemento es el que yo estoy haciendo la respectiva operación. Entonces, ahora sí tendría que ejecutar esto y listo. Ya tenemos funcional. Espero que a ustedes no les haya salido error y si les salió error, pues en mi caso, yo olvidé colocar aquí qué lista voy a recorrer. Ahora sí voy a volver a comentar esta parte para ejecutar mi función nuevamente, porque estoy teniendo un error. Voy a ingresar un dato negativo y tenemos, uy, sigo sin lista. Ay, qué horror. Tengo que modificar el punto PY. Me voy a modificar el punto PY. ¿Dónde está? Recuerden que yo tomo los datos de este punto PY. Modifico el punto PY. Y ahora sí, esperemos que ya se ejecute mi ejercicio sin mayor dificultad. A ver. Menos 36. Uy, sigo con error. Me va a tocar ejecutar de nuevo. Denme un segundito. Punto PY. Ok, lista, mi lista. Le guardo y voy a volver a importar mi lista. ¿Dónde está la importación de la lista? Vamos a ver si ya me lee. Menos 6. Me sigue dando el problema y eso que ya le arreglé. A ver, modificar lista y range length lista 2 lista. Puede ser por eso, aunque no creo. Voy a volver a modificar mi archivito .py. Yo creería que ya no hay error, pero me sigue presentando un error. Capaz por esto de acá, pero ya. Disculpe, no tienen que castearle. Yo tenía un problema similar y le casteé a tipo int. Pero no estoy ingresando por teclado, entonces no debería de La operación de darle. resta me hizo así un problema en un ejercicio y o sea, fue similar. Ok, aquí me sigue dando el link. Sí. En el ejercicio original no me da ningún problema, se ejecuta sin problema, pero acá como que me dice definitivamente tienes que transformar tus datos. A ver, ¿dónde estábamos? Crear lista. Sí, aquí no tengo ningún problema. Se muestran mis datos tal cual. Voy a volver a ejecutar por si acaso. No, aquí no tengo problema. Debe ser porque estoy llamando de una a otra variable, de una a otro archivo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? A partir de esto es la transformación de nuestros datos, ¿sí? Transformémoslos de entero, por favor. Y ya nos quedaría el ejercicio. ¿En qué consistió ese ejercicio? Prácticamente en reutilizar funciones desde otros archivos, ¿sí? Entonces, por favor, hagan el cast y listo. ¿Alguna pregunta, señores, señoritas? No hay preguntas. Ok, entonces, compártanme pantalla. Vamos en orden.
Mayra Ñaupari, compártame pantalla, por favor. Rapidito, no nos demoremos. Si no tiene, dígame, profe, no hice y listo. Inge sí tengo, pero no vamos a Comparta pasar pantalla. el archivo y me sale error. Ya le hice pi y todo, pero no Listo, sé, pi. no lo encuentro. Ajá, o sea, punto pi le descargué el Ok, archivo. son punto 11 y pi. 30, son 11:40. Tienen 5 minutos para ejecutar lo que estoy mostrando. Les había dicho que si tienen alguna duda, por favor, me interrumpan. ¿Y qué pasó, Mayra? ¿Por qué no dijo, hey, profe, a mí no me sale? Sí le iba a preguntar, Inge, le estaba buscando eso, digo, la carpeta para pasarle el punto Ok, pi, pero entonces, no. hasta las 11:45, por favor, y proceden a compartirme pantalla rapidito. Voy a detener la grabación aquí para continuar luego. Me he olvidado de empezar a grabar. Listo. Hemos trabajado en lo que son funciones de usuario. Y aquí ustedes tienen el taller número 3 sobre funciones de usuario, ¿sí? El taller es súper cortito. Son 3 ejercicios en base a lo que se ha visto en clases, no solo el día de hoy, sino la semana pasada. Ustedes tienen ya varias funciones para manejar cadenas, tienen varios elementos iterables, tienen la estructura de los elementos o controles básicos, ¿no? If, else, for, while. Ustedes ya tienen varios ejercicios en los que se puedan basar. Y este taller va a ser en parejas. Esta vez no van a escoger parejas, eso se tarda demasiado, así que se va a colocar las parejas de forma aleatoria conforme lo asigne la plataforma, ¿sí? El ejercicio tienen que subirlo hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde el enlace se cierra y no lo voy a volver a abrir, ¿sí? Si usted no llegara a acabar los 3 ejercicios hasta la 1, suba lo que tenga. Preferible que me califique algo a que no me califique nada, ¿no? Ustedes tienen que hacer estos 3 ejercicios y de los integrantes del grupo que sean parejas, solo tendrá que subir uno. No es necesario que los dos coloquen los ejercicios. Eso sí, el archivito usted le va a llamar con el apellido y el nombre del estudiante, ¿sí? Apellido, nombre del estudiante 1, apellido, nombre del estudiante 2. Si usted ya termina los 3 ejercicios, de una vez me llama, yo acudo a su sala y puede retirarse. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, en todo caso, si se les atraviesa alguna pregunta en el transcurso de que usted realiza el ejercicio, me llama y yo con gusto iré a despejar sus dudas. Vamos a proceder a crear las aulas. ¿Cuántos estamos? Estamos 27 participantes, quiere decir 23, 13 grupos de 2. Listo, voy a proceder a crear los grupos para que puedan trabajar. Los grupos están creados, por favor, van a trabajar en parejas, van a subir un archivito .ipynb por pareja. Si es que necesita archivo .py, también van a tener que subir los archivos, todo en una carpetita con apellidos, nombres, carpeta comprimida a la plataforma. El enlace, insisto, está hasta la 1 de la tarde. Procedo a abrir las aulas y, bueno, pues irán desapareciendo del aula principal. A trabajar, señores, señoritos, que les vaya muy bien.